Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta proponente, asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, señora presidenta, señores y señoras asambleístas. Quiero a ustedes dar algunos elementos, algunos argumentos para el sustento de esta resolución, que desde mi perspectiva, y por eso la planteo en este espacio de interés nacional, reviste de suma importancia. Nuestro país, la resolución que estamos presentando, es frente a los hechos de biopiratería y patentamiento no autorizado de nuestro patrimonio natural y biológico. Nuestro patrimonio natural y biológico ha sido prácticamente extraído sin ninguna autorización, sin ningún conocimiento de los organismos pertinentes y está siendo utilizado en otros países y posiblemente regresará transformado en algún producto del cual tendremos alguna dependencia económica. Ese circuito lastimosamente se ha dado. Por eso me parece trascendente que el Pleno de la Asamblea, que todos los asambleístas de las diferentes posturas políticas podamos tener una postura firme frente a este hecho de biopiratería que hemos sufrido. ¿Por qué surge este informe? ¿Por qué surge esta resolución, esta propuesta ante el Pleno? Y es porque la CNCI, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ha elaborado el primer informe sobre biopiratería del Ecuador y fue presentado al público en junio del 2016. Este informe contiene ya algunos elementos importantes que los voy a ir señalando brevemente. Todos hemos colocado en nuestros discursos, es parte de algunas de las argumentaciones para otro tipo de leyes. Justamente ayer la Comisión de Biodiversidad estaba aprobando el Código Orgánico Ambiental. Nosotros hemos aprobado la Comisión de Educación el Código Ingenios, ya ha pasado en segundo debate por este Pleno. Es decir, vamos configurando una serie de elementos que nos permiten tener esta protección y este incentivo de manera regulada sobre la utilización de nuestros recursos biológicos. Pero lastimosamente antes de eso estuvimos desprotegidos. Es así que el Ecuador, lo reconocemos, es uno de los países, de los 17 países megadiversos del mundo. Nuestra riqueza está en nuestra biodiversidad, nuestra riqueza está en nuestros recursos y por tanto debemos saber apreciarla por un lado, preservarla, valorarla y también darle un uso adecuado. Los 17 países de mayor diversidad, es decir, estamos nosotros entre ellos, ocupamos menos del 10% de la superficie del planeta y albergamos 7 de cada 10 especies. Esto da cuenta de esa concentración de riqueza en términos de las especies biológicas. La biodiversidad es un patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no pertenece a nadie, tenemos una pertenencia colectiva sobre este recurso. El Ecuador ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica fundamentalmente con 3 objetivos: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos a partir de los recursos genéticos, es decir, justamente de lo que reza este informe. Y lamentablemente lo que nos devela este informe es que el Ecuador, nuestro país, finalmente a quienes estamos viviendo aquí hemos sido objetos de estas actividades de biopiratería. Es decir, la apropiación indebida de los recursos genéticos de los ecuatorianos, también de los conocimientos tradicionales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y en los ejemplos que aquí se citan y que los veremos luego en los gráficos que prosiguen, el tomate de Galápagos, la iscarilla o la yuquilla del Oriente. Ya vamos a ver con cada uno de estos qué procesamientos tienen posteriormente. El primer informe referente a la utilización de recursos biológicos señala, se han identificado 6.452 recursos genéticos endémicos del Ecuador que cuentan con toda su descripción o con toda su taxonomía completa, es decir, recursos propios de nuestro territorio, endémicos de nuestra nación. Se han identificado recursos genéticos endémicos a partir de los cuales se han desarrollado invenciones protegidas en solicitudes y patentes. No todos estos recursos están ya en el proceso de, con la patente ya entregada, sino están en proceso de patentación. Han verificado la existencia de los permisos de acceso a los recursos genéticos del Ecuador a partir de los cuales se ha desarrollado invenciones que constan en las solicitudes y patentes identificadas. Es decir, este es el estudio en el cual arroja el informe, del cual ya veremos algunos datos. En la lámina que ustedes tienen en su pantalla, que consta en la argumentación del informe, se está señalando cuántas especies, el número de patentes o de solicitudes de patentes que se han levantado, se han solicitado en base a nuestras especies. Las especies son
Sobre el tomatillo, que presenta como característica resistencia a las plagas, se han solicitado 21 patentes. Sobre las algas pardas de Galápagos, 19. Perlas negras o un arbusto, 17 patentes. Una planta acuática con el nombre científico que consta en la gráfica, 16 solicitudes de patentes. La iscarilla, que tiene que ver con la diabetes, 13 patentes. La calabaza ecuatoriana también está en solicitud de 7 patentes y el algodón de Darwin, que tiene resistencia a las plagas, para 7 patentes. Las especies endémicas a partir de las cuales se han desarrollado invenciones que constan en patentes o en solicitudes de patentes son aquellas que constan, y como ustedes pueden ver, para una de ellas tiene 21 patentes que están siendo procesadas hasta las últimas que tienen una sola patente. Pero entre todas ellas estamos hablando que hay una cantidad de recursos, suman más de 120 patentes que se están procesando de nuestros recursos. Y no, obviamente, si es biopiratería, no están siendo con patentes procesadas a nivel nacional con ingresos o con beneficios para nuestro país, sino que han sido extraídas y se lo está haciendo por parte de otros países. ¿Qué países son aquellos? Es lo que también señala el informe. Y en esta lámina vemos el ranking según la nacionalidad de las solicitudes de patentes de invenciones desarrolladas a partir de nuestros recursos genéticos endémicos. Estados Unidos tiene una solicitud de 35 patentes, Alemania 33, los Países Bajos 17, Australia 15, la República de Corea 13, Israel 6, Bélgica 6, Francia 2 y Reino Unido e Irán han solicitado, están haciendo estudios sobre una patente. Los países en los cuales han sido presentadas las solicitudes, que es otro de los elementos que señala el informe en donde se van haciendo estas aprobaciones de las patentes, son en Estados Unidos un total de 32, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 20, en la Unión Europea 13, en Japón 11 y en Corea 8. Allí es donde se han ido a solicitar esta aprobación de las patentes. Las conclusiones fundamentales entonces de este informe señalan básicamente que se evidencia el acceso ilegal a la biodiversidad, es decir, no han pasado por los procesos que al momento estaban establecidos y que ahora los hemos pulido en el Código Ingenios y que vendrán también pulidos en el Código Ambiente. Pero han pasado entonces ya por procesos absolutamente fuera de la trayectoria legal. Se ha constatado que algunas de las patentes ya se encuentran en proceso de comercialización, es decir, ya están a la venta. Son productos que quizás estamos nosotros importando o países de la región nos están importando cuando han sido obtenidos de manera ilegal. Los países que lideran las cifras desde el cuadro anterior básicamente son Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Australia, en donde se han solicitado, digamos, quienes han estado haciendo uso no autorizado de nuestros recursos genéticos. Por eso me parece importante, una vez frente a este hecho, esta determinación que hemos encontrado en nuestro país, el tener un pronunciamiento claro de nuestra Asamblea Nacional, de tal manera que podamos tomar acciones. En las resoluciones constan acciones que las podemos tomar al interior de nuestro país, otras acciones que las podemos levantar, sostener en los espacios parlamentarios regionales a los cuales muchos de nosotros asistimos, formamos parte de comisiones, para que esta lucha contra la biopiratería sea nacional, por supuesto, resguardando nuestros procesos, resguardando nuestra riqueza y nuestros conocimientos, pero también la extendamos a nivel internacional. Basamos nuestra resolución en las diferentes disposiciones constitucionales del artículo 408 de la Constitución, que habla sobre los recursos naturales no renovables, su utilización, el acceso y demás, el artículo 313 de la Constitución, que determina cuáles son los sectores estratégicos, dentro de ellos la biodiversidad, el artículo 400 de nuestro texto constitucional, que señala que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, las responsabilidades sobre la administración y gestión. El artículo 71, que habla sobre el derecho a la naturaleza y cómo el Estado tiene que ser garante también de ese derecho a la naturaleza en relación, por supuesto, con las personas naturales y jurídicas y los derechos colectivos, para que ésta sea protegida y se promueve el respeto a todos los elementos que forman parte de este ecosistema. Sobre estas consideraciones jurídicas, pactos que hemos firmado, además de respeto a la biodiversidad, de tratamiento del uso de las patentes, señalamos algunas acciones legislativas en la resolución. En primer lugar, está acoger y difundir en los parlamentos regionales el contenido de este informe
para poder darlo a conocer y que se respete los componentes intangibles, los conocimientos tradicionales, el patrimonio biológico, nuestros conocimientos ancestrales que han sido asociados a la extracción de este conocimiento y de estas patentes. Solicitamos también a las autoridades encargadas del registro y observancia de patentes en el extranjero que tomen las medidas específicas en el marco del cumplimiento de los convenios ya firmados del Convenio de Diversidad Biológica, impidiendo de manera efectiva el patentamiento de invenciones que vulneren los derechos del Ecuador sobre nuestro patrimonio. Instamos también a titulares solicitantes de patentes, a investigadores e investigadoras que omitieron el proceso de autorización del Estado para estos procesos de investigación, que dichas solicitudes o procesos se remitan al Estado ecuatoriano toda la información relativa a los recursos genéticos y sus productos derivados. Señalamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores insista en la firme y ratificación del Convenio de Diversidad Biológica por parte de los estados faltantes. Algunos de ellos son aquellos en donde se están haciendo este tipo de patentamientos que atentan contra nuestra soberanía. Respaldar a los estados en la puesta en marcha de esfuerzos e iniciativas encaminados a lograr un desarrollo sustentable que corrija las desigualdades derivadas del uso monopólico de patentes que protegen invenciones desarrolladas a partir de recursos genéticos y biológicos que no han contado con los debidos permisos de acceso de los estados. Solicitamos también en esta resolución que el Gobierno Nacional, a través de la Entidad Nacional Ambiental competente, ponga en marcha un sistema de información adecuado, ágil, que pueda llegar a la ciudadanía y a quienes tienen responsabilidades en este tema para coordinar y cruzar información con la entidad encargada de propiedad intelectual a fin de poder tener un mayor y mejor control sobre la investigación y sobre los recursos que están siendo genéticos que están siendo sujetos de investigación. Alentar la toma de acciones efectivas y oportunas por parte de las entidades competentes a partir del monitoreo que se encuentra llevando a cabo el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para hacer efectivos los derechos que atienen al Estado ecuatoriano. Respaldar iniciativas legislativas que se orienten a impulsar la instalación de procedimientos ágiles que promuevan la investigación de recursos genéticos, estableciendo también medidas efectivas para evitar la biopiratería y todo el armaje institucional y reglamentario que se deba hacer para prevenir aquello. Requerir a los organismos internacionales y multilaterales la adopción o ratificación de instrumentos internacionales para que se incida en la legislación interna de cada Estado impidiendo la biopiratería. Instar a los parlamentarios de los países megadiversos a la conformación de un frente común que permita una defensa más efectiva de nuestro patrimonio. Difundir esta resolución en la comunidad de investigadores e investigadoras nacionales y extranjeros, operadores de turismo comunitario, comunas, comunidades en general, a todos los ciudadanos, a fin de estimular también un control social, un control ciudadano respecto a estos hechos. Y una inclusión también que ha sido solicitada por compañeros asambleístas, y es requerir para que en las negociaciones, en los acuerdos comerciales que se están realizando por parte de nuestro país, se incluya también la protección de nuestros recursos genéticos y sobre todo también los mecanismos de reparación de estos hechos de biopiratería de los que hemos sido objetos. Con esos elementos se ha conformado esta resolución, se la ha constituido y espero entonces que los señores, señoras asambleístas de todos los movimientos políticos, de todos quienes llevamos este encargo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, establezcamos esta postura a favor de esta resolución, una postura que por supuesto, estando a favor de la resolución, tiene que estar también o está a favor de la preservación de un manejo adecuado de nuestros conocimientos, de nuestra riqueza. Un discurso fuerte ahora, y lo será también seguramente en campaña, será el de proteger y de que nuestra sociedad pase a ser una sociedad del conocimiento, pero nuestros recursos son sobre los cuales podemos ir diseñando y construyendo este conocimiento. Por tanto, es importante que lo vayamos preservando. Preservemos nuestros recursos, preservemos nuestras prácticas de generación de conocimiento y esta resolución va en ese sentido. Pero también exijamos reparación del hecho que hemos venido sufriendo. Espero entonces a todos ustedes acoger esta propuesta y tener una postura favorable sobre esta resolución. Muchas gracias.